Un saludo especial para toda la teleaudiencia, particularmente a la comunidad académica de la Universidad de los Andes de Mérida, surgiendo esta actividad de divulgación de conocimiento como estudiante del programa doctoral en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En la presente presentación se mostrarán los principales elementos epistémicos que sustentan la teoría del deporte, su clasificación, su estructura, la preparación y el entrenamiento a manera de resumen que propendan a la discusión de diversas posturas alrededor del deporte. A partir de la hermenéutica y su correlación, el estudio del deporte es una reflexión a posteriori sobre las experiencias trascendentales de las personas quienes los practican y que está circunscrita a un contexto histórico deportivo, de una manera contextual. Esto quiere decir que los deportes son pluralistas, son transdisciplinares, son críticos, son liberadores, transformadores y lógicamente realistas en el sentido de que constantemente se llevan a cabo en la cotidianidad. En concreto, estas formas de pensar parten de la idea de que el deporte en su implicancia propende por el desarrollo tanto individual y social de las comunidades. Es por esto que el argentino Germán Hurs, en su artículo publicado en el año 2018, en cuanto a la preocupación epistemológica del deporte, se encuentra que la corriente de la naturalidad tiene una relación de la condición humana con el deporte, que obviamente es pensada como una práctica corporal que posibilitan una discusión a partir de una idea de cuerpo, de individuo, de destrezas, de habilidades, pero especialmente de experiencias, etc., de los niveles de formación hasta llegar a la competencia, teniendo como existencia la importancia del acto constitutivo del deporte en la construcción de identidades, conocimientos y en general de posturas epistémicas alrededor del deporte. Es así que la racionalidad, la adecuación del deporte garantiza su eficiencia en el desarrollo de los factores pedagógicos y didácticos de su práctica como tal. Y como lo propone Raumann Rodríguez en el 2015 en su texto El deporte en la encrucijada de lo humano, que parte de una postura deóntica de las normas por la preocupación de los fines o metas deportivas y las acciones para alcanzar. De esta manera aparece el instrumentalismo del deporte, que ha propiciado que desde diversas áreas del conocimiento, tales como la medicina, la biología, la fisiología, la misma educación, la psicología, la filosofía como madre de los saberes, los avances tecnocientíficos, entre otros, permite reconocer al naturalismo del deporte como una epistemología de las sustancias o saberes neutrales que rige toda manifestación social ocasionada por las diferentes situaciones que conlleva la práctica deportiva desde los niveles, insistimos, formativos, amateurs o hasta los profesionales de competencia, tanto local, regional, nacional y hasta internacional. Detrás de esta corriente aparecen ciertas críticas en cuanto al deporte competitivo por diversos autores, que trae consigo una mirada funcionalista y triunfalista que se esgrimen sobre el tratamiento deportivo, estableciendo una clara reproducción de las mismas, muchas veces maximizando las formas de alcanzar los objetivos resultadistas que pueden traslapar precisamente esas críticas al deporte propio al propiciar procesos excluyentes en los participantes. Por todo lo anterior, surge una clasificación de los deportes propuesta por autores especialmente en diferentes décadas del siglo XX. Por ejemplo, empezamos con Michel Bois, que en 1968 los clasificó según la experiencia vivida en su práctica, formando 5 grupos: deportes de combate, deportes de pelota, deportes mecánicos, deportes en contacto con la naturaleza y los deportes atléticos. Pero en ese mismo año, Georges Durand, en su libro El adolescente y los deportes,
publicó una clasificación de los deportes según la enseñanza recibida por quien los practica, formando 4 grupos: los deportes individuales, los deportes colectivos, los deportes de combate y los deportes al aire libre. Pero en 1975 fue Lech Parlovich quien procedió a una nueva clasificación de los deportes, en este caso según el tipo de esfuerzo realizado en su práctica, denominándolos así: deportes de potencia muscular, deportes de resistencia orgánica, que a su vez se subdividen en deportes de intensidad submáxima y deportes de intensidad baja, los deportes en equipo, los deportes de combate y los deportes complejos. Sin embargo, en 1981, Pierre Parlevas utilizó 3 criterios para clasificar los deportes según la acción motriz, los compañeros y finalmente el adversario junto al medio. Pero a raíz de esta clasificación, en 1984, Blasquez Sánchez y Hernández Moreno propusieron una nueva tipificación que dieron lugar a grupos que a su vez se subdividen en otros. Tanto así que los denominaron en deportes psicomotrices o individuales, los deportes de oposición, los deportes de cooperación, los deportes que se practican en espacio separado con participación alternativa, los deportes que se practican en espacio común con participación simultánea. Pero a su vez, García Ferrando en 1995 los ordenó según la época, es decir, si se está en verano o en invierno, o según el número de participantes, individuales o colectivos, según el lugar donde se practican, interiores o exteriores, o según la puntuación, porque sabemos que hay deportes que ahora su juzgamiento es bajo la categoría de la clasificación y el juzgamiento bajo los parámetros de puntuaciones numéricas. Finalmente, el deporte en su evolución y orientación en sus diferentes modalidades ha categorizado la base o sustento para realizar una nueva codificación hasta llegar a las más novedosas y utilizadas en la literatura actual. Es decir, sigue abierto el debate. Ahora bien, vamos a pasar a la teorización del deporte. Es necesario para este componente mencionar a uno de los grandes autores de nuestra área, que es José María Cajigal, quien en 1979 referenció que la palabra deporte es un fenómeno o un término unívoco que tiene significados, interpretaciones diversas, siendo una dificultad de análisis, reflexión y estudio para las ciencias alrededor del deporte. Por eso es conveniente hablar de un deporte como esparcimiento, de deporte para la higiene, el deporte como marketing y negocio, el deporte de rendimiento, el deporte para la competición, etc. No obstante, el mismo Cajigal ha propuesto 2 orientaciones que han perdurado hasta la actualidad. Una, el deporte espectáculo, y la segunda, el deporte práctico o el deporte para todos. El primero busca sin lugar a dudas resultados, como ya lo mencionamos, que contrae altas exigencias competitivas donde los participantes dedican su vida al profesionalismo en el deporte. Por otro lado, el deporte praxis o ese deporte para todos va más enfocado a la línea de la utilización de la práctica deportiva como actividad de ocio, de descanso, de esparcimiento, de equilibrio mental y físico, entre otros. De todas formas, no debemos olvidar que ambas direcciones del deporte se influencian entre sí, aunque no siempre de forma benévola, lo cual ha de tenerse siempre en cuenta, porque a pesar de que en estas actividades deportivas hay una confrontación tanto personal como con los demás, depende de la modalidad que se practique. Hoy en día, y dentro de estas 2 disposiciones, la noción de deporte se subdivide en diversas concepciones teórico-prácticas, en las cuales se recomendaría profundizar en sus contenidos para el debate y la construcción de lo que se conoce en la generalidad por deporte. Gracias a estas vertientes, a partir del deporte es pertinente mencionar que desde la actividad física, como un hecho motriz,
Se utilizan diferentes medios como el ejercicio físico para alcanzar objetivos. Por tanto, ingresa el entrenamiento deportivo como componente principal para la práctica de un deporte, porque es un proceso pedagógico, sistematizado, individualizado o grupal con base a una planeación para desarrollar las potencialidades y capacidades de las personas para alcanzar los niveles deseados en el rendimiento. Es menester recargar que en el deporte la planeación es un componente que permite la reflexión, donde se identifican y se formulan los objetivos por lograr, donde se estudian los medios que se utilizarán para alcanzar las metas propuestas. Es así que la planificación en el deporte ejemplifica la programación que se va a desarrollar durante la estructura, los objetivos, los contenidos y los métodos que se van a utilizar o a ejecutar. A modo de colofón, el deporte en su estructura, tanto a nivel teórico como práctico, son dos vertientes distintas, pero se encuentran siempre relacionadas entre sí, como mecanismos que enmascaran el carácter científico moderno con la sistematización lógica de las conductas individuales y colectivas que se producen por la experiencia deportiva. Desde Bogotá, Colombia, realizo estas cortas reflexiones que espero propicien el constante diálogo de saberes alrededor de nuestra área de conocimiento, teniendo presente que el deporte está relacionado al esfuerzo que cada persona realiza para obtener un resultado. Por ello sería interesante y propongo e invito a profundizar en diversas temáticas como por ejemplo las causas por las cuales las potencias mundiales, tanto políticas, económicas, de armamentos, sociales, entre otras, también son potencias en el deporte, obteniendo resultados superiores para sus naciones en cualquier evento o justa competitiva, Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Mundiales, en fin. O de continuar con el debate si el deporte es una ciencia o si apoyan otras ciencias por su contenido polisémico, o de comprender si el deporte es un proceso cultural de los pueblos o una necesidad existencial de los mismos que genera placer, éxito, dominio, frustración, en fin, hay muchas posibilidades de discusión y debate. Bueno, y para finalizar, indudablemente el deporte tiene la capacidad o el poder de alterar el mundo, de generar diversas sensaciones que paralizan inclusive por completo a una nación o a varios países. Porque detrás de los deportistas hay clubes, hay federaciones, hay ligas, organizaciones, entidades, lo más importante, una fanaticada, que son un colectivo que comparten ese ideal o deseo de triunfar sobre el otro, sobre los demás. Saludos cordiales para todos y abrazos en la distancia.